Bueno, buenos días, jóvenes. Aquí estamos en otra clase más de Historia de Honduras. En esta ocasión, con una clase en formato pregrabado, por la situación de que tengo otros asuntos que resolver el día de mañana. Pero cualquier inquietud, cualquier duda, no duden en mandarme mensaje vía WhatsApp. Bueno, la clase es la continuación de la clase anterior. En la clase anterior estábamos viendo lo que es la civilización maya. La civilización maya, que como les expliqué, es la sociedad prehispánica que llegó al nivel más elevado de desarrollo. La única en Honduras y de las pocas de América, ¿verdad? Entonces, estábamos trabajando con una diapositiva que les voy a compartir en este momento. Y habíamos avanzado hasta cierto punto. Habíamos visto sobre su historia, su forma de desarrollo que tuvieron en sus periodos, periodo preclásico, clásico y posclásico. También les expliqué de la civilización maya, su economía, su situación demográfica, su situación geográfica. Se habló también de su gastronomía y de la forma de hacer comercio. Y ahora, también les mencioné del calendario maya. Ahora les voy a hablar, a partir de aquí, de las manifestaciones artísticas de los mayas. Entonces, como pueden ver en la imagen, la civilización maya era muy dada al arte de tipo pictórico, escultórico, artesanal, arquitectónico. Entonces, esta civilización, en cuanto a la pintura, tiene algunas características que la hacen muy valorada en Mesoamérica. El uso de la pintura en fresco es algo muy propio de los mayas, ya que ellos lo que hacían era preparar unas paredes de un templo y ahí pintar directamente. También utilizaban variados colores, sobre todo los colores rojo, azul y verde. Y la temática por lo general en este arte pictórico era representaciones de las ceremonias religiosas, de las escenas bélicas y de algunas cosas de la vida cotidiana. Entonces ellos, para poder pintar estos motivos artísticos, recurrían a tintas de tipo vegetal y de tipo animal y de tipo mineral también. O sea, ellos ya habían desarrollado técnicas para eso. Entonces las ciudades mayas muestran una apariencia en la que predomina el tono de la piedra desnuda, que antiguamente eran pintadas en su totalidad en color rojo. Las pinturas murales más famosas del área maya son las de Bonampak. De hecho, ahí fue donde se encontraron los mejores frescos. También en Chiapas, en los que se pintaron complejos y largos murales, como lo muestran los de la propia Bonampak y los recientemente descubiertos en Calakmul y Campeche. Entonces, estos frescos con el pasar del tiempo pues se han venido deteriorando. Y a pesar de que ha pasado varios siglos y que es una zona de clima tropical con mucha humedad, pues el uso de la pintura vegetal y mineral que utilizaban, ahí todavía se puede percibir. Esto es Bonampak. En cuanto a la cerámica, los mayas supusieron unir las representaciones pictóricas y la escritura jeroglífica para crear complejas composiciones de cerámica. Queda evidente ahí su dominio de la cosmogonía y la historia de su pueblo, porque ellos utilizaban estas cerámicas en rituales. Entonces, ellos escribían frases litúrgicas, frases ritualísticas, y eso cuando se logró descifrar el código maya, pues se puede traducir. Y así entendemos mejor su mentalidad y su cosmovisión. Las cerámicas mayas modelaban a mano las vasijas, añadiendo pequeños rodillos de barro a una base con forma de tortilla hasta obtener piezas simétricas de parejas muy delgadas. Es la técnica de utilizar un torno, que es giratorio, para hacer que el molde quede simétrico. En cuanto a las esculturas, pues hay relieves acompañados de escrituras jeroglíficas en casi todos los templos importantes de la cultura maya.
ellos tratan de mantener un perfecto equilibrio entre la masa y el espacio. Las figuras humanas son las que más predominan, o sea, es una escultura antropomórfica. Eran planas y algunas con ángulos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la escultura de Kaminal Juyu, o estos músicos hechos con conchas de Jack Hapeten. O sea, estos músicos están esculpidos en piedra, ¿verdad? Pero les pusieron unas conchitas como de que ellos estaban tocando. Es algo muy creativo, muy ingenioso. En cuanto a la arquitectura, pues ellos utilizaron el arco falso. El arco falso es ir construyendo, así como construimos las casas modernas, ir poniendo los soportes, que sean ladrillos o bloques, y luego poner un pedazo de madera fuerte que sostenga la parte de arriba de ese arco. Es un arco falso porque lo que lo soporta es un bloque de madera cruzado. No es como el arco clásico, que depende de la simetría de las demás rocas alrededor del arco. Entonces la bóveda maya también, ellos en sus templos, en la cúspide de las pirámides, dejaban una cámara especial donde hacían su rito. También tenían las cresterías, las estelas, los altares. Las edificaciones por lo general eran en forma piramidal. Mucha gente pregunta por qué hacían pirámides los humanos antiguos, las civilizaciones antiguas. Y es que la pirámide es la forma como una emulación de una montaña, ¿verdad? Se distribuye de manera regular en una montaña. Así también una pirámide es geométricamente lo más parecido a una montaña. Se usaron materiales como piedra y estuco. Este arte tomó tres formas: los trabajos de relieve, que el relieve es hacer una escultura como en 3D, que sobresalga de una pared. El bajo relieve, que es hacer un relieve pero excavando en la pared. En vez de hacerlo que sobresalga, que se hunda. Los tridimensionales, que forman parte de la ornamentación de la arquitectura, que son estelas y diferentes altares, que lo hacen en 3D. En la arquitectura, por ejemplo, aquí tendríamos el templo del Gran Jaguar, o templo número 1, que es del año 700, periodo maya clásico tardío. Y aquí tenemos el templo de Kukulcán, o pirámide de Kukulcán, que esto es en Guatemala, construido en el siglo XII después de Cristo, también en el periodo terminando el clásico. Y ustedes pueden ver que hay diferencia, ¿verdad? En estas dos pirámides. Se ve la bóveda más pronunciada en la de Kukulcán, es más ancha de la base de la pirámide. Y básicamente así evolucionó la arquitectura maya, solo haciéndole algunas modificaciones en cuanto a las dimensiones, pero manteniendo la misma idea base. Ahora, en la música se basaba en dos tipos de instrumentos. Tenían instrumentos de viento, silbato, flautas, ocarinas, su, caracolas, trompetas. Tenían instrumentos de percusión, el xilófono de piedra o madera, que es como un piano de percusión, caparazones de tortuga, bastones de madera o también llamados palos de lluvia. También usaban tambores o atabales. Entonces, en cuanto a la música, tenían una gran variedad de instrumentos. Y entonces ellos desarrollaron su propia escala musical. Tenían rangos musicales más extensos comparados con la escala occidental de 5 notas que tenemos nosotros. Entonces ellos usaban más notas. Las flautas ocarinas emiten peculiares sonidos que se utilizaban en ceremonias funerarias y agrícolas para atraer la lluvia o imitar cantos de aves como el del quetzal, para cazarlos, porque el quetzal era una ave bastante codiciada por sus plumas, que las utilizaban en los tocados que utilizaban. Como se puede ver aquí, los nobles, los aristócratas, los sacerdotes utilizaban esos plumajes en la cabeza, esos penachos. Aquí se ha encontrado
aquí en Mesoamérica instrumentos de viento, flautas múltiples, dobles, triples o cuádruples, como pueden ver en estas dos imágenes. Diferentes modelos de flautas triples, o sea que los mayas les fascinaba esto de los instrumentos de viento y se habían vuelto expertos artesanos en la creación de ellos. Utilizaban caracolas o carinas. Todos estos instrumentos de viento se han encontrado en las ruinas que dejaron los mayas. Estos sí tienen bastante formas zoomórficas. Este es un silbato de la muerte. Si se tocan dos silbatos de la muerte al mismo tiempo, quien lo escucha entra en un estado de locura y alucinaciones, según decían ellos. Aquí hay más silbatos de la muerte. Este es el famoso su, que era una flauta inventada por ellos. O sea, vemos que la civilización maya tenía una de instrumentos de lujo. Caparazones de tortuga o ayotl. Raspadores que son como los güiros que se utilizan en la música tropical, pues ellos tenían también este instrumento musical. El tum, una especie de tambor. Y tenían el guacalito, el palo de lluvia. O sea, ellos tenían una gran variedad de instrumentos musicales. Eso demuestra que tenían tiempo de recreación, tiempo para ocio. En cuanto a la escritura, el sistema de la escritura maya era que combinaba símbolos fonéticos e ideogramas. Es mixto este método de escritura y fue usado desde el 200 a.C. hasta el 900 después de Cristo. Entonces estamos hablando de 1100 años. En su forma monumental, el cual el sentido de la escritura es de arriba hacia abajo, así como el japonés o el chino, en columnas de A2 y desde el 1300 al 1500 después de Cristo en su forma cursiva es en sentido serpenteante. Entonces ellos escribían sentido serpenteante los jeroglíficos. Que ya en esa época que mencionan, del final del periodo posclásico, el dios más importante de ellos habían recibido influencia del Quetzalcóatl mexicano, y entonces el Kulcán de los mayas era una serpiente que se volvió el dios más importante de ellos. Y entonces hasta escribían así, emulando el movimiento de la serpiente. Entonces, en cuanto a la escritura, aquí podemos ver del alfabeto maya, de Landa, cuáles serían algunas de sus letras. Y también, como cuentan con cerca de 800 símbolos, porque era ideográfico también el idioma, así como el chino, mandarín, que es ideográfico, que tiene palabras para cada cosa, los cuales representan no una letra, sino una sílaba, por lo que se llama silabario también. Un ejemplo, si se quería escribir el acto de escribir, o sir en maya, el escriba podía escoger de varios símbolos. Tenía si y di separados los dos símbolos y lo ponía uno encima del otro. Es una forma muy ingeniosa de escribir. Varias formas de escribir la palabra jaguar o balán en maya yucateco. Tienen balán, ven ustedes que se puede notar que es un pictograma o un ideograma, porque está el jaguar, perfectamente se puede percibir que es un jaguar. Pero también está, puede escribirse de esa manera, ba-lam. Se puede escribir siempre acompañado de esa sílaba ba y otra vez balam. O se puede escribir ba, arriba la y abajo ma. Entonces ellos tenían posibilidades de combinaciones para escoger. Las minúsculas son fotogramas y las mayúsculas son logogramas. Entonces es sumamente interesante que ellos hayan desarrollado esta escritura porque es compleja, la verdad. Y podían, como es compleja esta escritura, podían desarrollar pensamiento abstracto, matemático, pensamiento especulativo. Entonces, glifos mayas con valores silábicos, y ahí los tienen en esta imagen. La estela de Hauper es la primera inscripción glífica conocida, la primera que se encontró. Aquí está extraído el texto. Procede del 199 después de Cristo y corresponde al periodo de la escritura maya clásica. Se trata de una estela que describe al sucesor de un soberano, en un ritual en el que hay derramamiento de su sangre y que predice su ascensión al trono, incluyendo la fecha. O sea que este es un mensaje conmemorativo
para recordar ese evento político importante, ese ritual donde se describe al sucesor de un soberano, al nuevo soberano. Entonces, los mayas, al igual que las civilizaciones antiguas, la mayoría de ellas, cuando hay un evento político importante lo dejaban en piedra, escrito, para que quedara ahí conocido por toda la gente, para que fuera un testimonio. Este otro glifo introductorio de las series iniciales 12-13 del mes Sul, el quinto de los señores de las noches, término de 17 lunas, 3 del mes de Ahau, entregó su sangre Pactul, título del glifo de emblema, 52 días más tarde accederá. Eso es como decir, traducir literalmente algo. Pero los epígrafos, que son los que descifran las escrituras antiguas, pueden entender cuál es el mensaje, porque es un mensaje encriptado, porque es una lengua con otras connotaciones, con otra semántica. Entonces, nosotros podríamos tener las herramientas para traducirlo, pero aún así no lo entenderíamos porque no conocemos a fondo esa cultura y no sabemos lo que una cosa significaba para ellos, que puede ser muy distinta a lo que significaba para nosotros. Entonces, la escritura maya, hay bastantes ejemplos, hay bastantes fuentes arqueológicas para investigar. De hecho, se cree que un 60-65% de las ruinas mayas están todavía perdidas, están enterradas, están en medio del bosque, que no se han descubierto. En cuanto al otro logro importante de los mayas es las matemáticas. En lugar de ser decimal el sistema de ellos, como nosotros que utilizamos los números del 1 al 10 y después repetimos el 1 con otro 1 y llevamos al 11, ellos no, ellos tenían como base el 20. Entonces los números no se repetían y ya cuando llegaban al 20 pues utilizaban el 0. Solo necesitaron 3 símbolos para representar los números. Ustedes ya lo saben, un puntito que representa una unidad, una rayita que representa un 5 unidades, y la concha que representa el 0. Entonces, el mayor aporte es el concepto del 0, que no conocían los europeos hasta mucho después. El lugar o el valor de lo que los mayas aumentan en los múltiplos de 20 de abajo hacia arriba es también una forma interesante de sumar o de hacer operaciones matemáticas, porque ellos los números no lo escribían como nosotros de izquierda a derecha, sino que lo escribían también de arriba hacia abajo, así como los japoneses. Aquí tenemos ejemplos. Los números del 1 al 10 y después el 0. Y aquí tenemos unas operaciones, como por ejemplo 1 por 20 igual a 20. 0 por 1 igual a 0, total 20. Luego tiene 3 por 20, 60. 1 por 10 es igual a 10, total 70. Ahí tiene otra, 10 por 20, son 200. 9 por 1 igual a 9, total 209. Entonces, todas estas operaciones, ellos las hacían de arriba para abajo y ahí lo que le dan a entender es lo que significa, ¿va? Porque aquí, por ejemplo, en el caso del 1, aquí arriba está el puntito que representa la unidad, pero al estar arriba representa el 20. ¿Okay? Aquí estos 3 representarían un 3 normal, 3 unidades, pero al estar arriba de otro número representa 3 20s, o sea 60. Aquí estas dos líneas representan el 10, pero al estar arriba de otro número se multiplica por 20, sería el 200. ¿Ok? Entonces aquí todavía es más complejo porque hay 3 cifras. Entonces tendríamos las 2 unidades, pero estas 2 unidades están encima de una unidad de 20 que a su vez está encima de otra unidad de 20. ¿Cuánto es 20 por 20? Bueno, aquí está a la par, porque está arriba 2 veces. Entonces se multiplica 20 por 20 y después eso por el 2. Similar aquí,
aquí tenemos el número 9, pero está encima de 4 cifras. Entonces sería 20 por 20 por 20, lo que nos da 8,000. Luego, ese 8,000 por 9 nos da 72,000. ¿Okay? Entonces, este número de arriba abajo es el número 72,063. ¿Ok? Entonces, es sumamente interesante porque con este sistema ellos podían representar cantidades enormes, ¿verdad? Enormes, que a nosotros se nos hace complejo porque nosotros queremos escribir números muy grandes, tenemos que hacerlo de izquierda a derecha y llega un punto de que se empieza a ver muy desordenado y no se comprende muy bien esa cifra tan larga. Pero al verlo para abajo, como va en multiplicación, va en producto, entonces los números se pueden entender mucho mejor. Solo es de echarle un vistazo. La numeración maya del 0 al 19, aquí lo tiene. Y esto sería en cuanto a la segunda parte de lo que es la civilización maya. De la civilización maya se pueden hablar muchas cosas, pero lo que al final causa inquietud es qué le pasó a esta civilización, por qué si llegaron a este nivel, terminaron desapareciendo en el siglo XV, XVI. ¿Qué pasó? Hay diferentes teorías, hay diferentes análisis que se hacen de la situación de los mayas en el final del periodo postclásico. Y la mayoría de los científicos concuerdan que los mayas fueron víctimas de su mala administración de la economía, de la mala administración de los recursos naturales. O sea que a pesar de ser muy inteligentes ellos, al final no cuidaron su medio ambiente. Algo similar a la amenaza que sufrimos actualmente en todo el mundo, que podemos tener tecnología, podemos tener dispositivos móviles, internet, podemos tener máquinas que nos lleven fuera del planeta, pero el planeta no lo cuidamos. No hacemos conciencia de que los recursos son limitados y de que todo el ecosistema es un equilibrio. Y si rompemos el equilibrio, rompemos con el ecosistema que nos involucra a nosotros. Somos parte de ese ecosistema. Entonces los mayas no cuidaron su medio ambiente, talaron los bosques, desertificaron el suelo. Y aparte vivían en Mesoamérica, que cada cierto tiempo tiene un fenómeno climático que se llama el fenómeno del niño, y el fenómeno de la niña, que genera sequías extremas y inundaciones extremas. Entonces las cosechas y todo eso se volvió cada vez más complejo sostener una sociedad así y terminaron digregándose, ¿verdad? Y confundiéndose entre otro grupo. De ellos han quedado los chortís aquí en Honduras, en el occidente de Honduras y en Guatemala, que son descendientes de los mayas, pero que ya no tienen esa cultura, porque en sí no es que los mayas desaparecieron así de un solo como por arte de magia, y que de un día estaban los mayas y el otro día ya no había ni un maya, no. Lo que pasa es que su cultura se fue perdiendo, fue desapareciendo gradualmente, a medida las personas que eran parte de esa cultura se fueron entregando a otras culturas, a las que estaban ahí cerca, a sus vecinos. ¿Por qué? Porque no eran ya autosustentables. Entonces se perdieron. Entonces, la asignación que les voy a dejar, la tarea que les queda, no es complicado, es sencillo. Es una tarea que está relacionada con el siguiente tema de la clase. Porque a los mayas ahí nos quedamos. Entonces ustedes me van a investigar qué era el Consejo de Indias, qué era el repartimiento y la encomienda. Y aparte de eso, bueno, primero, ¿qué es el Consejo de Indias? El repartimiento y la encomienda. Y aparte de eso, buscarían para qué se fundó la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Okay? Que ese es el tema de lo que viene después con el régimen colonial y con la llegada de los españoles. Entonces ustedes hacen eso, por ejemplo, que le encomienda un parrafito que investiguen, pero que sea sólido, que sea concreto. Que es el repartimiento igual, cómo se diferencia la encomienda del repartimiento del régimen colonial.
Entonces, sin más, pues entonces espero sus trabajos en el transcurso de la semana. Gracias por su atención y ahí nos estamos viendo. Cualquier duda al WhatsApp. Adiós.